El vuelo ya había despegado de Minneapolis, pero Reed Langston aún no había levantado la vista de sus papeles. El asiento 2A en clase ejecutiva le ofrecía silencio, algo que prefería, al menos hasta que algo diferente lo interrumpiera. Ni fuerte ni urgente. Una voz de mujer, suave y pausada, cantaba algo que no era inglés. No entendía la letra, pero la forma en que la cantaban, la cadencia, la tensión entre cada sílaba, le hicieron dejar de pasar las páginas. Reed miró de reojo. Detrás del separador de clase ejecutiva en turista, alguien cantaba en español. No actuaba, no intentaba hacerse oír, solo reconfortaba. Volvió a sus notas, pero la voz persistía como un aroma. Específica, familiar, imposible de localizar. 2 filas detrás de la cortina. Camille Doyle, de 25 años, se inclinó ligeramente hacia adelante en el asiento 18F. Un brazo acunaba a su hijo dormido, el otro le apartaba el pelo húmedo de la sien. La fiebre había bajado hacía una hora. Ahora tarareaba la segunda estrofa, la única que su madre había cantado en voz alta. Alguien en la fila de delante se giró. Una mujer mayor, con rizos plateados y acento italiano, se atragantó. No había oído esa nana. Desde Nápoles. Mi madre también la cantaba. Camila sintió levemente, sin sonreír, sin dar explicaciones. Cambió el peso de su hijo y continuó tarareando, ahora más suave. 10 minutos después, una azafata pronunció mal el nombre del plato de pasta. Su tono era apresurado, ligeramente avergonzado. ¿Quiere farfeggi? Camille, sin levantar la vista, la corrigió suavemente. Es farfalle. No una reprimenda, solo la precisión. Como si alguien enderezara un marco en la pared antes de pasar. El hombre del asiento 2A volvió a mirar hacia atrás, esta vez más tiempo. Pulsó el botón de llamada. ¿Hay alguna razón por la que no pueda sentarme en la fila 18? La asistente parpadeó. Señor, es clase turista. Lo sé. Me gustaría cambiar de asiento. Dudó. ¿Es usted el señor Langston? Sí. De acuerdo. Reed cerró su portátil, cogió su abrigo, pasó junto a la cortina, la confusión, las escaleras. No le preguntó a Camille si el asiento del medio estaba ocupado. Simplemente se sentó a su lado y no dijo nada durante la siguiente hora. Pero cuando ella ajustó la manta de su hijo y susurró algo más, esta vez en francés, Reed giró ligeramente la cabeza, como si acabara de captar el final de una frase importante. Y por primera vez en meses, escuchó. Las luces de la cabina se atenuaron en algún lugar sobre Michigan. Camille no se había dado cuenta de que Reed Langston la miraba. No directamente, pero podía sentirlo. Como la gente con traje a veces miraba cortésmente, sin saber qué pensar de una mujer que calmaba a un niño en turco. Y luego, momentos después, corrigiendo el español de la azafata. Sucedía con más frecuencia de la que le gustaba admitir. Reed se giró hacia ella, no para charlar, sino con algo más en la mano. Un paquete de investigación impreso. Estoy revisando una traducción para un ensayo clínico que estamos iniciando en Estambul, dijo. Del inglés al turco. Algo no cuadra. ¿Me das tu opinión? Camille tomó el paquete sin dudarlo, lo hojeó rápidamente y luego bajó el ritmo. Esta línea, dijo, rodeando una oración con el bolígrafo, usa la palabra elots. Eso es medicación, pero el contexto es tratamiento. La palabra debería ser TADI. Si lo envías tal cual, parece que el paciente está recibiendo pastillas en lugar de terapia completa. Reed parpadeó. Eso no estaba en ninguna de las líneas marcadas. Lo captó en 15 segundos. ¿Estudiaste turco? Ella negó con la cabeza. Estudié idiomas. El turco es uno de los 7 que aprendí. La vida te obliga a aprender rápido cuando no hay subtítulos. ¿Y dónde estudiaste? Lingüística en la Universidad de Minnesota. Abandoné el 3er año. Asintió lentamente. Por mi hijo, Noah. Llegó antes de lo previsto. Y nadie espera a que te pongas al día.
No lo dijo con amargura. Más bien como quien recita hechos. Tranquila, mesurada, acostumbrada a rellenar huecos. El capitán del vuelo anunció el descenso. La gente empezó a ajustar los respaldos de los asientos. Camille le devolvió el documento para que lo leyera sin comentarios. Él lo guardó en su carpeta, cerró la cremallera lentamente y la miró de nuevo. Tengo una reunión mañana a las 10. Socios de biotecnología, la mitad de ellos de fuera de Estados Unidos. Cambiaremos entre 4 idiomas en 90 minutos. Necesito a alguien en la sala que sepa cuando las palabras significan más de lo que suenan. Camille parpadeó. Eso suena a trabajo. No lo es, dijo con calma. Es solo un asiento en la mesa. Ven si quieres. Aléjate si no. Miró fijamente el respaldo del asiento frente a ella. Noah la miró fijamente en sus brazos. Camille no respondió, pero tampoco dijo que no. El aire matutino de Boston atravesaba las mangas del abrigo de Camille mientras caminaba por el borde de CP Play Square. Sus manos, medio metidas en bolsillos delgados, estaban tan frías que le picaban. No estaba segura de si era el clima o la decisión que aún no había tomado. Su teléfono vibró. Un mensaje de la clínica de logopedia. La sesión de Noah se había cancelado de nuevo debido a problemas de agenda. Se quedó mirándola. Pantalla durante un largo segundo, luego guardó el teléfono en su abrigo. Aún faltaba una hora tranquila antes de tener que recoger a Noah de la guardería del centro. Miró a la izquierda, hacia la estación de té, y luego a la derecha, hacia el alto edificio con el letrero dorado que decía Fairmont. Cruzó la calle antes de poder convencerse de lo contrario. La recepcionista no levantó la vista hasta que Camille se aclaró la garganta. El señor Langston me invitó a una reunión. No tengo número de confirmación. La mujer miró el monitor. No hay problema. Hay una nota en la lista. Se le espera. Piso 17. Camille entró en el ascensor. Al cerrarse las puertas, se miró el reflejo en el acero pulido. Sin maquillaje, con el abrigo arrugado y una mancha de café en la manga de esa mañana. Parecía alguien que había entrado sin querer, no alguien a quien alguien hubiera planeado invitar. El ascensor sonó. La sala de conferencias estaba más silenciosa de lo que esperaba. Nada de apretones de manos refinados, ni charlas sobre los vuelos de la noche anterior, solo 5 personas sentadas alrededor de una mesa larga, hojeando documentos y silencio. Reed se sentó a la cabecera. No levantó la vista cuando ella entró, pero señaló suavemente la silla a su lado. Ella se sentó. Nadie la presentó. Nadie le preguntó por qué estaba allí. Un grueso documento se deslizó hacia ella. Columnas en alemán, inglés y francés en paralelo. Acuerdos de ensayos clínicos, aprobaciones regionales, logística. Escaneó el documento con bolígrafo en mano, cambiando de idioma tan rápido como la impresora los había impreso. En el margen de una frase en francés, subrayó la palabra ensayo y escribió estudio al lado. Reed se dio cuenta. Se inclinó y susurró, ¿por qué? SAI implica algo experimental. Estudio tiene más peso clínico. Se trata de percepción. Asintió con la cabeza y no dijo nada más. Entonces llegó la primera prueba real. Un hombre al otro extremo de la mesa, con marcado acento de Europa del Este y penetrantes ojos azules, interrumpió a Reed mientras éste esbozaba una propuesta de colaboración para un nuevo ensayo biológico en Hungría. Disculpas, pero nuestra interpretación del reglamento no respalda la supervisión multinacional en Budapest, dijo. La sala hizo una pausa. Camille, casi por instinto, se inclinó hacia adelante. En enero de este año, Hungría actualizó la ley de Cliff. Ahora hay una cláusula que permite la participación de paneles de auditoría extranjeros en estudios biomédicos conjuntos, siempre que estén registrados en el Centro Nacional de Salud Pública. Abrió el PDF en su teléfono. Página 37, párrafo 3. El hombre frunció el ceño y se inclinó hacia ella con interés en lugar de desafío. ¿Qué tal?
Camille se encogió de hombros levemente. Me gusta leer notas a pie de página. Un largo silencio. Luego, sin fanfarrias, Reed se volvió hacia el hombre y dijo, procedemos. La conversación continuó. Camille exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que subió al ascensor. Reed no le dio las gracias. No la felicitó. Pero a mitad de la siguiente sección, le acercó una botella de agua a su lado de la mesa sin mirarla, sin decir palabra. Y, de alguna manera, fue el gesto más cálido que había recibido en todo el año. Camille no se fue inmediatamente al terminar la reunión. Los demás recogieron sus carpetas y murmuraron breves despedidas en francés, alemán y turco. Esperó hasta que los últimos murmullos se desvanecieron y la puerta se cerró con un clic tras ellos. Reed estaba de pie al otro lado de la habitación, de espaldas, mientras revisaba su teléfono. Su rostro era ilegible en el reflejo de la ventana. Camille se movió para agarrar su abrigo. «Viniste sin confirmar tu asistencia», dijo sin levantar la vista. Ella hizo una pausa, apretando los dedos alrededor de la tela. No sabía si pertenecía. Ahora se giró. Corrigiste el derecho internacional a mitad de la reunión y nadie te cuestionó. Eso no es suerte, Camille. Ella no respondió. Su mirada se desvió hacia la mesa donde aún estaban sus notas manuscritas. Reed se acercó. Necesito a alguien que pueda hacer lo que acabas de hacer antes de que un malentendido cueste vidas, no solo contratos. Ella lo miró entonces, sin saber si debía darle las gracias o irse antes de que su pulso la delatara. Él no esperó a ninguna de las dos cosas. Zúrich, el próximo jueves. Hay una negociación con una junta reguladora suiza. La mitad del conflicto es lingüístico. La otra mitad es orgullo. Le entregó una tarjeta. Sin título, sin información de contacto, solo el nombre del hotel y la hora. Ella se lo tomó con calma. Esto no es una oferta de trabajo, ¿verdad?, preguntó. Tampoco es caridad. Luego añadió casi como una ocurrencia tardía. Trae a tu hijo. Nosotros organizaremos su cuidado en el lugar. Camille parpadeó. Eso no estaba en el guión. No lo mencioné hoy. No tenías que hacerlo. Se dio la vuelta y salió. Sin despedida. Solo confianza en silencio. Esa noche, Camille yacía junto a Noah en la pequeña cama individual de su apartamento temporal. Su manita descansaba sobre su muñeca, con el pulgar temblando por el sueño. Miró al techo y susurró un verso de un proverbio turco que solía decir su abuela. Un solo hilo de seda pesa más que una cadena si se ata en él. Momento oportuno. Miró la tarjeta en la mesita de noche. El próximo jueves, Zúrich. No sabía cómo vestirse. No sabía que sería tan. Le preguntó, pero sabía lo que significaba que alguien poderoso no te pidiera que demostraras tu valía de nuevo. Zúrich olía a algo viejo intentando renovarse. Raíles de acero, aceras pulidas, fríos edificios de cristal, que se aferraban al recuerdo de los adoquines. Camille llevaba el abrigo abrochado por el cuello. Noah estaba a salvo en la guardería del hotel. Entró en la oficina satélite de Langston en Bonhoefstrasse. Había 12 personas en la sala y ninguna levantó la vista. Reed aún no había llegado. El jefe de estrategia europea, Daniel Coig, hizo un gesto con el bolígrafo antes de hablar. Nos dijeron que alguien del departamento legal se uniría, dijo, mirando las manos vacías de Camille. Pero supongo que tus operaciones. Camille no respondió. Se sentó junto a la pared. La reunión comenzó. Diapositivas, gráficos, lenguaje normativo y 4 idiomas. Camille escuchó en silencio hasta que llegaron a una cláusula sobre la autorización de biomarcadores bajo la ley de transición suiza de la UE. Frunció levemente el ceño. Eso está obsoleto, dijo. Esa frase fue reemplazada en marzo por los acuerdos bilaterales. Koenig se giró. ¿Y tú eres? Levantó la vista con calma. Soy Camille Doyle. Esperó. ¿Y tu puesto?
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Reed entró. Sin maletín, solo una pequeña libreta y una mirada que decía que lo había oído todo desde el pasillo. Ella es la razón por la que no perdimos a Ancura, dijo rotundamente. Si todavía estás esperando títulos, ya no has entendido nada. Se sentó a su lado, se inclinó ligeramente y susurró, no en inglés, sino en alemán. ¿Están bien? Ella asintió una vez, también en alemán. Sí, pero siguen sin entender qué hago aquí. Reed se recostó. Está bien, dijo en inglés, dirigiéndose a la habitación. Lo entenderán al final. Más tarde esa noche, Camille estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando los tranvías moverse como pensamientos silenciosos abajo. Oyó la puerta abrirse suavemente. Noah está dormido, dijo Reed desde atrás. Se giró. No tenías que comprobarlo. Siempre lo compruebo. Le entregó una carpeta en blanco por fuera. Por dentro, sin contratos, solo una frase. Quiero que seas la voz que revise cada palabra antes de que el mundo la vea. Camille cerró la carpeta. Su voz era tranquila. ¿Por qué yo? Reed no dudó. Porque sabes cuando una palabra parece correcta pero suena mal. Se rió entre dientes. Eso no es una calificación. La miró a los ojos. Es el único en quien confío. Camille cerró la puerta de su suite de Zúrich. La nieve afuera difuminaba los tejados como agua sobre tinta. Noah dormía en un rincón, acurrucado con un libro nuevo de la tienda de regalos del hotel. Animales de los Alpes en 3 idiomas. Su respiración era regular, segura. Se sentó al escritorio y abrió su portátil. Allí estaba, un mensaje interno, no de Reed ni de recursos humanos, sin saludo ni despedida, solo un asunto. Aclaración de la Autoridad de Revisión de Protocolos de Langston Zurich y una sola línea de texto. Su presencia no estaba formalmente aprobada. Por favor, aclare el alcance del acceso de ahora en adelante. Camille lo miró fijamente. El horror no estaba en negrita, pero bien podría haberlo estado. No respondió. Todavía no. A la mañana siguiente, Camille entró en la oficina de Zurich sin credencial. No la necesitaba. Reed había programado la anulación del sistema él mismo. Esperó hasta el mediodía y luego llamó a la pared de cristal de la oficina ejecutiva. Daniel Coig levantó la vista. Señorita Doyle, dijo, neutral. Normalmente no se registra. Yo no, respondió ella. Pero envió un mensaje. Parpadeó. No lo creo. No estaba firmado, dijo Camille. Pero llevaba su frase. Aprobado formalmente. Alcance del acceso. Esas son sus palabras. Coig se levantó lentamente. Somos una división regulatoria. Seguimos el proceso. Camille no levantó la voz. Yo también. Por eso Ancura no se derrumbó. Por eso no se descartó la documentación de Zurich la semana pasada porque señalé la cláusula que su equipo legal pasó por alto. No dijo nada. Ella respiró hondo. No pido un título ni que le guste como llegué aquí. Pero si vuelve a menospreciar mi papel sin dirigirse a mí directamente, me aseguraré de que la corrección sea su última edición en el archivo. No fue una amenaza. Fue una traducción. Poder expresado en un idioma que finalmente entendió. Coig volvió a sentarse. Entendió. Camille se giró para irse, pero hizo una pausa. Una cosa más, dijo. Ahora más tranquila. Yo tampoco fui invitada formalmente a esa primera reunión. Reed simplemente dejó la puerta abierta. Esa noche, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta de su hotel. Dentro, ninguna nota, solo un borrador de política de Langston de una sola página, escrito en 5 idiomas. En la parte inferior, con tinta negra. Tu revisión importa más que su aprobación. Camille dobló el papel lentamente. Por primera vez, se permitió sonreír, no porque hubiera ganado, sino porque no había perdido a quien intentaba no ser. Alguien que esperaba ser bienvenida. Ahora cruzaba la puerta.
2 semanas después, Reed le envió un correo electrónico. Te necesito en Ginebra. No son negocios. Noah acababa de pintarse las uñas con un iluminador y se había quedado dormido en el sofá. Camille respondió, ¿soy yo? ¿Es personal? Reed respondió, solo si tú quieres que lo sea. El tren de Zúrich a Ginebra atravesaba colinas cubiertas de niebla, con las ventanas de cristal, recogiendo el último aliento anaranjado del sol invernal. Camille estaba sentada junto a la ventana, Noah dormía en su regazo, con los deditos aún pegajosos por la tarta de pera que habían compartido en la estación. Frente a ella, Reed no hablaba. No hacía falta. Camille había aceptado su invitación sin preguntar qué significaba. Y él había enviado el billete sin decir que les esperaba. Quizás eso era lo más cerca que podían llegar a la honestidad en ese momento. El hotel en Ginebra no era una de las torres de 5 estrellas habituales de Reed. Era tranquilo, viejo, con escaleras que crujían y pomos de latón que aún conservaban el calor de la última mano que los abrió. Sus habitaciones estaban al otro lado del pasillo, no una al lado de la otra. Camille abrió la suya y encontró algo inesperado. Una manta de lana doblada sobre la cama, y junto a ella, una nota escrita no con tinta negra, sino en violeta. Tómate el día libre. Nada de reuniones. Estaré al otro lado de la calle, en el café de las sillas rojas. Trae a Noah o no. Ven si te apetece. No se durmió de inmediato esa noche. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo la nieve empezaba a caer, suave, tranquila, como si no necesitara impresionar. Noah se removió en sueños. Camille lo tapó con la manta y susurró lo que solía susurrar cuando las cosas parecían demasiado buenas para durar. No le des demasiada importancia. No lo nombres todavía. Pero una parte de ella ya había amanecido. El café tenía sillas rojas, tal como él había dicho. Reed ya estaba allí. Sin portátil, sin notas. Un plato de tostadas y un pequeño frasco de mermelada de albaricoque estaban intactos frente a él. Camille se sentó. Noah se sentó a su lado como si lo hubiera hecho 1000 veces. No hablaron de negocios. Hablaron de cómo los idiomas cambian la forma de una historia, de cómo en alemán, la palabra para extrañar a alguien transmite la sensación de algo que ya no está pero que una vez te perteneció. Hablaron de Nueva York, del silencio y de madres que criaban a sus hijos sin que nadie les preguntara cómo se sentían. Reed preguntó, ¿qué haría si todo se detuviera ahora mismo? Camille respondió, seguiría hablando. Era por la tarde cuando entraron en una pequeña librería. Noah encontró un libro ilustrado en coreano. Camille leyó en voz alta la primera línea, y Reed observó cómo se movían sus labios, sin saber las palabras, pero sintiendo cada sílaba caer como un peso suave sobre el papel. Al fondo de la tienda había una pared cubierta de postales, cada una con una cita. Noah cogió una y la dio a leer. Decía, algunas personas llegan y dejan una huella tan hermosa que apenas puedes recordar cómo era la vida sin ellas. Reed miró a Camille. Ella no apartó la mirada. Esa noche, Camille llamó a su puerta. Él la abrió, sin sorpresa ni expectación. Ella no entró, simplemente se quedó allí parada. No necesito otro contrato, dijo. Y no necesito promesas. Asintió casi demasiado rápido. Lo sé, pero si voy a construir algo nuevo, no quiero construirlo solo. Silencio. Entonces dijo, no tienes que hacerlo. Más tarde, cuando la luz de la ciudad se suavizó y Noah volvió a dormirse, Camille se sentó en el balcón, con las rodillas pegadas al pecho y la manta sobre los hombros. Reed se unió a ella. Sin palabras, solo compartieron aliento en el frío silencioso. Y por primera vez en años, no se sintió como alguien que había escapado de algo. Se sintió como alguien que había llegado. Gracias por ver hasta el final. Historias como la de Camille y Reed nos recuerdan que a veces una sola voz puede cambiarlo todo. Si esto te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y seguirnos.
Cada día te esperan historias más inspiradoras y realistas.